Bueno, listo. Bueno, pues nada, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos los que estéis viendo este, este vídeo, tanto si estáis en directo como si luego habéis accedido en diferido. Y nada, la idea de este coloquio era, comentar, hablar un poquito, ¿no?, sobre la situación del deporte, ¿no?, y la educación física en la provincia de Esmeraldas. Este coloquio, este webinar, que se llama ahora, está en la línea ¿no?, de esta promoción que se están haciendo ahora de las maestrías en la PUCESE. Y, pues la idea era charlar un rato, ¿no?, con alguien, que alguien nos pudiera comentar un poquito sobre estos temas, ¿no?, en relación a la educación física y el deporte. Y nada, pues tenemos con nosotros a Edwin Preciado, que es presidente de la Federación Deportiva de Esmeraldas y también máster en Educación Física y Deporte por la PUCESE, ¿no? Egresado hace poco tiempo, ¿no? Y, eh, y nada, nos va a comentar eso, pues un poquito pues, cómo está el tema del deporte y la educación física aquí en la provincia de Esmeraldas. Luego no sé si habrá alguna pregunta, pero bueno, igual pues luego podemos hacer alguna pregunta a nuestro compañero. Y nada, Edwin, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, Edwin. Vaya, parece que hay un problema con la conexión. Sí, Edwin. Bueno, ya, vale. primero, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos escuchan a nivel del mundo a través de este medio. Importante el hecho de que desde la PUCESE podamos informar y, y analizar ciertos aspectos. Podemos establecer ciertas rutas desde el deporte en la perspectiva de la educación y el deporte como tal en la provincia de Esmeraldas. Si bien es cierto que existen algunos modelos de la educación, entre ellos el deporte como tal en la escolaridad, que implica la condición de algunos investigadores, entre ellos Mina y Delgado, propios de la Tierra de Esmeraldas, que sí se preocuparon por establecer cuáles eran los fenómenos que produce el hecho de que la educación física como tal tenga diferentes perspectivas, sobre todo porque existe un fenómeno educativo de orden social. ¿Qué es el fenómeno de orden educativo y social? Basado en la perspectiva deportiva, que hoy por hoy el deporte rey es el fútbol y casi siempre los especialistas y quienes desarrollan actividad de orden educativa, académica en las diferentes universidades, tienden a establecer como deporte la disciplina del fútbol, generando un sinnúmero de variantes que dejan en mal predicamento el desarrollo de las otras disciplinas con un grado de importancia. Y que si lo ven desde el grado de importancia en la provincia de Esmeraldas y en el Ecuador, prevalece el hecho de que las disciplinas deportivas, tanto fútbol, baloncesto, casi en esa escala, el voleibol y el atletismo, que son las disciplinas que mayormente están consideradas dentro de un rango de orden deportivo. No así las disciplinas tales como natación y casi todos los deportes de combate, que entran en un rango diferente y que en su gran mayoría, por eso de la falta de preparación de orden metodológico y pedagógico que marcan las estructuras del entrenamiento deportivo o de la competición,
donde los expertos nacen por experiencias vividas como competidores, eso hace que al estudiar o al inclinarse a la carrera y especialidad de educación física no se tenga un enfoque amplio. Esto indica que tanto los procesos educativos como esto de las mallas y redes curriculares que no se acercan mucho al proceso de desarrollo técnico para avanzar en edades tempranas a un proceso de formación que implique el alto rendimiento. Esto nace precisamente por la deficiencia que existe en la preparación de los docentes y que a pesar de que existen algunos métodos que sí son utilizados, no existen las herramientas necesarias para poder encaminar al desarrollo de habilidades y destrezas en los niños. Y estos son los factores que predominan siempre para que la educación física, particularmente en Esmeraldas, tenga esa divergencia. Eso desde el lado de la educación. Y más allá de eso, indicar, Manuel, y aquellos que me pueden escuchar, es que a partir de estos procesos se pierde una directividad que es importante. Cuando desde el Estado los profesionales o quienes han llevado la especialidad no son atendidos porque el Estado asume que tiene que realizar educación física cualquiera de los profesores de las diferentes áreas o especialidades y no los especialistas correspondientes al área de cultura física como tal, que en una u otra manera conocen medianamente los procesos y están más apegados a ellos y en alguna medida eso es lo que dificulta el proceso educativo y sobre todo genera a la educación física, la deja con cortapisas para ascender a los procesos de orden didáctico. Por otro lado, decir del deporte, pese a que la infraestructura no es considerada como un problema cuando se genera un proyecto de orden complementario o en su orden que implique aporte a la comunidad, es decir, que existiendo como problema focal la falta de escenarios deportivos también influye muchísimo al desarrollo de la actividad deportiva, porque a lo mejor podríamos pensar que un escenario deportivo que cuenta con un espacio de 5x5, este escenario deportivo a lo mejor puede desarrollar la actividad de orden técnico, pero los elementos del entrenamiento deportivo son varios entre el tratamiento, la estructura psicológica, la metodología, la pedagogía del entrenamiento, hablar en la estructura del plan, cómo establece la preparación psicológica, la preparación física, la preparación técnico-táctica, que es donde se difiere mucho cuando tú tienes un escenario que no está acorde a la realidad y esa realidad deportiva no está concatenada con el verdadero proceso de desarrollo. ¿Qué se entiende por esto? Que si bien es cierto, hay algunos antecedentes en los que atletas que han llegado a ser campeones olímpicos, como el caso de Sara Meneses, brasilera, competidora de 48 kilogramos en la disciplina de judo, logra medalla olímpica para el 2008, sí, 2012 más o menos. Entonces, ¿qué implica? Que una medalla nace de un proceso de preparación en un escenario que es, no presenta y no brinda las comodidades necesarias para que los deportistas puedan desarrollarse. Pero en estas condiciones ellos saltan a los escenarios, es decir, a las instalaciones de alto rendimiento, donde complementan su estructura de orden deportivo. Y que la falta de competencia a mayor número de participación y competición es que los atletas logran alcanzar
el alto nivel deportivo, introducirse en esto de la alta competencia, y que en la provincia de Esmeraldas, en alguna medida ha sido muy limitada esto de la participación de los atletas en competencia, y que entendiéndolo desde esa perspectiva, no nace como compromiso, sino que nace precisamente por el desconocimiento de los aspectos a desarrollar dentro de lo que es la estructura deportiva. Y hoy por hoy creemos que sí es una limitante, pero no es un factor determinante, puesto que los atletas alcanzan niveles de orden deportivo y nosotros lo podemos evidenciar. Esmeraldas en el atletismo en su momento fue una de las potencias deportivas del país, entendiendo estos aspectos que no se tenía en ese momento una pista atlética apegada a la realidad deportiva, y que hoy por hoy entendemos que esa realidad deportiva, que los chicos pasaron a la pista atlética, a lo mejor pudo disminuir su desarrollo, y eso implica hábito motor y costumbre frente a lo que es la actividad de orden deportivo. Y eso pues es la relación existente entre el proceso educativo y lo que es el desarrollo deportivo, que cuando existan verdaderos procesos con metodologías adecuadas, con metodologías que permitan insertar al chico desde su inicio. Si hablas de preparación en el inicio, desarrollo de habilidades y destrezas motoras, entonces tienes que pensar que con la consolidación de los hábitos, pasando por las diferentes etapas, entonces el niño empieza un proceso de formación hacia el alto rendimiento, y que debe ser siempre comparado con lo que es entrenamiento deportivo. Ahora, que se entienda la estructuración de orden deportivo en dos direcciones. Las primeras, que son las edades de aplicación de cargas, y la segunda, que serían las edades directas referente a lo que será no solo una aplicación de cargas, sino a seguir procesos de orden pedagógicos y metodológicos dentro de la estructura deportiva. Manuel. Disculpa. No, estaba aquí apuntando algunas cositas, ¿no? Porque la verdad es que lo que comentas, bueno, pues has hecho un diagnóstico que la verdad es que es muy necesario e importante, ¿no? Claro, aquí hay algunas cuestiones que surgen, ¿no? De lo que comentas, y siempre tiene que ver, bueno, pues quién tiene esa responsabilidad, ¿no? A quién hay que pedirle cuentas, ¿no? Para que esto, pues, esta situación pueda mejorar. De lo último que has comentado, bueno, has comentado varias cosas, ¿no? Pero, claro, me he quedado pensando, porque has comentado varias cosas que son necesarias, ¿no? Una, por un lado, la formación metodológica de los profesionales, ¿no? O sea, por un lado, creo que has puesto el foco sobre esa importancia, ¿no? Y luego, por otro lado, sobre el tema de los recursos, ¿no? La necesidad de tener los recursos necesarios y adecuados para este adecuado ejercicio, ¿no? del entrenamiento deportivo. Pero ¿qué crees que es más urgente? ¿O qué es para ti? ¿Cuál sería, si tuvieras que solucionar algo de entre estas dos cosas, dónde pondrías primero el foco? ¿En dotar de recursos adecuados o pondrías más el foco por desarrollar procesos de formación a los entrenadores o esta formación que va no solo cuando el niño pues es adolescente, sino que va desde el inicio, ¿no? de esta etapa incluso predeportiva hasta el final, ¿no? O sea, ¿dónde pondríamos el foco? ¿En dotar recursos o en esta formación del profesional que tiene que acompañar a la persona desde el inicio hasta que se convierte en un profesional? Sí, Manuel, hay dos características allí importantes, en que no puede existir un tema de recursos si no hay la condición necesaria en un atleta o un niño para empezar el proceso de formación, y todo va tomado de la mano en que exista un profesional que comprenda y que conozca el proceso, las diferentes estructuras metodológicas y cuáles son los estadios de desarrollo, y que se cumpla
la ciclicidad de orden deportivo, primero la ciclicidad educativa y luego la ciclicidad deportiva. Entonces, este profesional entenderá que a medida que va cambiando las metodologías, se va dando cuenta que son estructuras diferentes, porque es que en la educación sí se focaliza, pero las experiencias no le dan, porque no siempre el docente es un entrenador deportivo. Y entonces tiene que conocer el docente a dónde va a aterrizar el niño para que este pueda desarrollar sus habilidades, sus destrezas, y que las herramientas, los insumos y los materiales se compaginen siempre con el proceso. Entonces, saber cómo uso, y si tengo que resolver de forma inmediata, tendría que siempre focalizar en el proceso educativo para que el docente esté preparado. Y es que nosotros tenemos que entender que es una falencia enorme que tiene el deporte provincial. Porque nosotros hablamos de que en su gran mayoría los entrenadores no son profesionales, no tienen un proceso educativo en lo que refiere a la didáctica, a la metodología y a la pedagogía de la enseñanza. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se ve afectado por los procesos tradicionales de enseñanza, y que es hoy por hoy lo que tenemos. Un proceso de enseñanza tradicional donde ese entrenador transmite sus experiencias, pero de su orden competitivo. Porque acá y en cualquier parte del mundo, un preparador físico, un entrenador no le dice para qué te van a aplicar tal o cual carga, simplemente esta carga está aplicada y él la controla. Pero el atleta como tal no sabe por qué ni para qué el número de repeticiones. Entonces, se focaliza en que hay que llevar un proceso de formación cuando este chico sea un deportista que sobre él se aplica una carga, debe conocer el niño, el chico, el deportista, qué tipo de carga están aplicando en su favor para dar respuesta a las necesidades posteriores. Entonces nosotros ahora estamos trabajando al revés, porque tenemos los entrenadores que han sido competidores y que esa es la experiencia válida, y tenemos que regresar a transformar esa experiencia válida en un proceso pedagógico, y que ahí juegan un papel muy importante el tema de la academia para poder establecer cuáles son las rutas de orden pedagógico que deberíamos alcanzar. Y claro, a estos profesionales se les podría, a ver cómo lo diría, claro, el tema de formarse cuando ya estás trabajando, ¿no? Cuando ya eres un profesional, o sea, es algo que cuesta. O sea, no, es algo, bueno, yo consigo mi titulación para conseguir un puesto de trabajo, ya llego al puesto de trabajo y entonces siempre se habla, ¿no? de ese reciclaje o de esa formación continua, etcétera, pero que al final cuesta, ¿no? ¿Se le puede obligar a ese profesional a reciclarse? ¿Se le puede obligar a este profesional a, pues eso, a que reciba esta formación que necesita? O, claro, yo lo veo como algo difícil. O sea, yo lo veo como algo difícil, ¿no? Decirle a alguien que, bueno, que ya pues desarrolla una actividad profesional, que diga, bueno, ahora te tienes que seguir formando, tienes que seguir, etcétera. ¿Es algo que se puede conseguir? ¿Se le puede obligar a esta persona a seguir formándose? Existe una valoración, y la valoración, si lo decimos en términos no pedagógicos, es que cada ser humano debe alimentarse, y para alimentarse, para vivir bien, entonces tengo que entregar un producto de calidad, y el producto de calidad está basado en la exigencia. No solo porque soy un entrenador exitoso quiere decir que voy a ser un preparador exitoso, a pesar de que las instituciones de orden deportivo sí te engloban lo que consideramos como los equipos multidisciplinarios, pero es necesario que este entrenador sea capaz de prepararse en múltiples direcciones, porque no se trata de ser un ser integral en el tema solo de orden deportivo porque gano medallas,
y la formación social, la formación académica. Y eso es lo que implica la formación en valores. Nosotros recalcamos el hecho de que tiene que existir la capacidad volitiva, afectiva, espiritual, y todo ello está enmarcado en los procesos de orden deportivo. Como lograr estos procesos permita que el niño, y es donde la educación mayormente estaría aplicada. Es decir, que sí podemos no solo obligar, sino que cambiar el modelo mental, el imaginario mental de las personas, de los entrenadores, para seguir un proceso de preparación. ¿Qué hacer? Hay que generar un plan de motivación. Y a lo mejor no solo pasa por el plan de motivación, cuesta, es caro, sino hacia dónde voy a llegar. A lo mejor con figuras, dibujos, gráficos. Entonces, ¿qué haces, qué eras y cómo lo vamos a lograr? Porque muchos pensamos, o mucha gente piensa, que al llegar a la educación, a un salón de clase, algo tarde, pues, o podríamos decir que causa vergüenza, pero en realidad no. A cualquier edad y a cualquier momento que tú quieras prepararte, vas a ganar muchas experiencias y vas a tener esa salud mental para llegar a las demás personas y sobre todo afianzar el proceso educativo. Y bueno, Edwin, supongo que, claro, me estás contando todo esto y yo supongo que, bueno, desde la federación, ¿no? Y tú como presidente, supongo que de alguna manera estaréis trabajando, ¿no? En este sentido, ¿no? Yo creo que de alguna manera estáis trabajando, ¿no? En este sentido. Y te quería preguntar, fíjate, ya me lo has comentado antes, te quería preguntar sobre el papel de la universidad, ¿no? El papel de la universidad en todo esto. Y bueno, yo creo que ya lo has contestado un poco, o sea, ya has hecho referencia, ¿no? Pues a la necesidad bueno, porque que haya una formación de calidad dentro de, bueno, pues en este espacio, ¿no? En la provincia de Esmeraldas. Y bueno, pero te quería preguntar también sobre cuál debería ser el papel de la administración pública. Pues yo creo que aquí tiene mucho que decir, ¿no? O sea, yo creo que aquí el Estado, ¿no? El Ministerio de Deporte o incluso con el Ministerio de Educación, o sea, yo creo que tienen un papel importante, ¿no? Dentro de estos procesos. Entonces, bueno, te quería preguntar un poquito cuál es tu visión, qué opinas, ¿no? Sobre ese papel que debe jugar la administración pública, ¿no? Que debe jugar el Estado. En este caso, el Ministerio del Deporte, ¿no? Que se dedica, que se encarga de esto. Manuel, existen acciones que han sido determinadas en una estructura muy cambiante en el proceso de orden gubernamental, si se quiere, el término. ¿Por qué? En algún momento muchos atendieron al desarrollo del deporte, viéndolo como una estructura y palestra política que les permitía al político alcanzar sus metas. Y por ahí podemos hacer algún tipo de referencia cuando existía esto de Cuba Deportes, que venían los profesionales cubanos a generar a Latinoamérica o a algunos de los países de América algún tipo de proceso deportivo, y resulta que el 70% de lo que ellos recibían correspondía a Cuba Deportes para el fomento deportivo, y que al final existía ese plan del alto rendimiento que llevó en ciertas ocasiones a este país y a sus deportistas a obtener medallas olímpicas. Pero ¿qué resulta? Que nosotros tenemos un plan del alto rendimiento y que este plan del alto rendimiento
a lo mejor no está respondiendo a las expectativas que se quiere, porque el ciudadano común tampoco aporta al desarrollo deportivo. ¿Qué es lo que se pretende? Que al generar para el desarrollo de habilidades y destrezas, diríamos parques temáticos, a un proceso, parques que permitan que a partir de sus estructuras el niño empiece a desarrollar ciertas habilidades enfocadas al deporte. Y entonces allí, si hablamos de infraestructura de orden deportivo, que sí sea correlacionada con el deporte, que todo el trabajo que se haga, que se exija, sea directo y aplicable a los temas deportivos, que los escenarios como podemos y conocemos Esmeraldas, tienen un centro de alto rendimiento que hoy por hoy se está cayendo y no es utilizado. Entonces, cuando existe un modelo de gestión desde la estructura política y cuando la academia nos diga, ¿sabe qué? Este es el proyecto, este es el plan que vamos a llevar a cabo para preparar en esta infraestructura a los docentes y docentes deportistas, entonces allí entraremos en otra metodología. Ahí existe la verdadera productividad, porque no solo es el hecho de que puedas dar uniformes, implementos para competencias, sí, eleva la autoestima, pero en el proceso de formación estamos quedándonos un poco reprimidos y que tanto los procesos educativos como los sílabos que se propongan tienen que estar acorde no solo a la realidad científica, sino también acorde a la realidad local. Porque le vas a decir a un niño en la provincia de Esmeraldas cómo se sube un volcán, cómo llegas a un volcán, y en Esmeraldas hay volcanes. A lo mejor tendría que decirle cómo llego a un río, cómo llego al mar, porque eso es lo que tenemos. Entonces, en verdad que esa es nuestra realidad y que hay que trabajarla en ese sentido y que la educación sea acorde a lo que tenemos. Y hay un plan educativo nacional, pero me vas a hablar de volcanes, hay que subir un volcán y en Esmeraldas no tengo volcanes. Entonces, tiene que existir la preocupación de la educación para formar según el entorno. Sí, Edwin. Ahora que has comentado eso, es que llevas mucha razón. Siempre me dicen que, bueno, mi niño, ¿no? Que, bueno, tiene pinta de que va a salir alto. Siempre dicen que hay que ponerlo a jugar a baloncesto. Digo, bueno, lo primero que tiene que hacer es aprender a nadar, que no puede ser que viviendo en Esmeraldas, rodeado de ríos y de mar, no sepa nadar. Y va un poco en la línea de lo que comentas tú, ¿no? De efectivamente, pues el deporte, o sea, es una forma también de integración, ¿no? De integración social. Te tiene que integrar, ¿no? En la comunidad donde vives. Y, hombre, pues qué mejor que empezar practicando pues estos deportes que te los da el medio, ¿no? Como por ejemplo el mar, como lo que has comentado, ¿no? O nadar un río, ¿no? Y no aprender a subir un volcán, que pues eso está un poco... Sobre todo, Manuel, decir ejemplo del camping, cómo lograr que un niño conozca los límites de su provincia, al menos utiliza el camping, utiliza el medio y sabrás cuál es el modo o sistema de orientación, pero le mandas a orientarse con un GPS y te dice, ubícate en el Mall del Sur de Guayaquil. ¿Y qué me voy a ubicar en el Mall del Sur? Primero tengo que ubicarme en Esmeralda si no conozco ni el nombre de las calles. Entonces, es lo que nosotros tenemos que cambiar, que el modelo educativo se lo focalice hacia la sociedad actual. Y creo, sin el ánimo de equivocarme, el señor Manuel Loor Villaquirán, el licenciado Manuel Loor Villaquirán, tenía una edición de un libro que se denominaba Lugar Natal.
o Conoce tu provincia, si mal no recuerdo el nombre. Entonces, cuando orientaba, había cómo conocer desde el nombre de una calle hasta con quién limitaba nuestra provincia. Y hoy por hoy hemos perdido esa fase que es la estructura principal del proceso educativo, porque tengo que conocer a lo interno para empezar a conocer el mundo. Y es eso, pues obviamente, las experiencias. Ahora nosotros focalizamos sobre el mundo y no focalizamos sobre nuestras experiencias y qué me dice el gobierno. Nosotros queremos y creemos que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que el deporte es un pilar fundamental para mejorar o reactivar el proceso económico dentro de una población, y que Esmeraldas no está o no debe ser ajena a esa realidad. Por ejemplo, si tengo la disciplina de surf en Esmeraldas, entonces vendrán competidores, habrá participación, utilización de hoteles. Todo esto implica un proceso de desarrollo para alcanzar mejoramiento económico, reactivación económica y social, y eso permite establecer la ruta deportiva. No solo podemos decir surf, hablemos de carrera de atletismo por montaña, cross country, todo lo que pudiéramos realizar y que tenemos unas vistas preciosas. Ir al mirador de Las Palmas y puedo observar los barcos, los cargueros y todo esto. Entonces, se tiene que estar realizando deporte. ¿Con qué dosificación? De eso se encarga el especialista. ¿Cuántos kilómetros vamos a subir? ¿Cuántos vamos a caminar? Entonces, el especialista se va a encargar de eso. Y es que nosotros vamos a vender. ¿Y cómo vende? Que hoy por hoy sí entiendo el proceso que lleva el gobierno actual de generar esa empatía entre el turismo, el deporte, la educación y sobre todo los procesos científicos que estamos viviendo, y que dice de la nueva tecnología, una nueva realidad que el mundo necesita. Y para ello seguirnos proyectando en los procesos de orden deportivo institucionalmente y a su vez socialmente, Manuel. Pues la verdad es que llevas, pues es algo que yo también le doy vuelta, ¿no? A lo que acabas de comentar, ¿no? La importancia del deporte relacionado con la educación física, pero con otros elementos, ¿no? Como pues, la relación, ¿no? Entre el sujeto y su medio, el sujeto y su contexto, ¿no? El deporte no solo es eso, conocer la modalidad deportiva, sino conocer pues también, ¿no? El medio en el que te rodeas, o sea, el medio que te rodea, la cultura, ¿no? Alrededor, en el medio, ¿no? en el que estás, y luego pues, relacionado con todo el tema del turismo que efectivamente pues, también es muy importante, ¿no? y que sin duda pues, se podría fomentar mucho más, ¿no? en esta región que, como dices, pues es tan rica, ¿no? y tan bonita, ¿no? Como dices, ¿no? Te vas a mirador de Esmeraldas o cuando paseas por otras playas de Esmeralda, ¿no? Otras playas como Mompiche, Same, etcétera, ¿no? Sí. Pues nada, Edwin. Bueno, nada, muchas gracias por participar de este pequeño encuentro, ¿no? que hemos tenido. La verdad es que siempre es un placer hablar contigo y tenerte como colaborador cercano. Y nada, Edwin, bueno, recojo todo lo que has dicho, porque es cierto que desde la academia pues también tenemos, creo que también tenemos pues una responsabilidad, ¿no? Como bien has señalado, en el tema de la formación, pero creo que también el tema de la investigación. Yo creo que también es importante y necesario, ¿no? Que haya esa relación, ¿no? También entre la investigación y luego la práctica deportiva, ¿no? Yo creo que es necesario. Y nada, bueno, eso, pues nada, simplemente darte las gracias por estar aquí y nada, y espero que nos veamos en otra ocasión. Sí, Manuel, de hecho, agradecerte también por la invitación, y pues sabes que siempre estamos a entera disposición para participar de cualquier evento que implique la realidad deportiva a nivel local, nacional, internacional, y eso de la educación que nos mueve, educación en deportes, educación en ciencias, el proceso de investigación,
que hay que lograr consolidar en nuestra gente para que el docente no solo sea el que va a recetar de los libros, sino que también viva esas realidades. Y por ahí sí quiero saludar y felicitar la investigación que han hecho mis compañeros, Rosa Delgado, Joaquín Mina, Cristian Calderón, que están allí, Romario Morcillo, que ya han ido avanzando y créelo que no me pierdo ninguno de sus propuestas investigativas, de investigación, porque enriquecen mucho el acervo cultural y tecnológico social que vive la provincia de Esmeraldas y que yo invito a los esmeraldeños a leer la propuesta de estos compañeros y que sabrán que es un aporte muy significativo para el desarrollo de la provincia de Esmeraldas. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Edu, por tus palabras. Esperemos seguir sacando maestrantes desde la PUCESE, ¿no? Desde esta maestría de Educación y Deporte y que sigamos, ¿no? Desarrollando eventos como estos, sin duda. Bueno, muchas gracias, Edwin. Un saludo. Gracias, Manuel.